insurgentes con pinta de peregrinos, poco más de 400 soldados que habían padecido un tedioso y largo trayecto desde Chilpancingo hasta estos terrenos bajos, entrecortados por colinas de la Intendencia de Valladolid, región fértil que los indígenas llamaban tierras calientes, propicias para la producción de azúcar, de añil y de algodón. Todo eso y las circunstancias políticas bélicas hicieron de este, en un momento, más que el centro. Lo hicieron el corazón de un país que estaba por nacer. La comunidad estaba formada por 200 casas de adobe cubiertas de tejamanil, y una de estas daría albergue, así la llamaron, a la Cámara de Diputados, y en breve Apatzingán se convirtió en la sede del Supremo Gobierno mexicano. En este sitio se fundieron las demandas y los dolores, las aspiraciones y los sueños de quienes anhelaban una vida diferente. Esta tierra fue el epicentro de nuestro proyecto político original. El movimiento de independencia se propagaba como aquellas condensadas nubes que, nacidas en el sur, en breve cubren una inmensa extensión, anunciando primero una terrible tempestad que siempre es preludio de buenas cosechas. Dos estandartes, el de la muy reconocible Virgen del Rosario de la parroquia Cuna de Carácuaro, daba paso a otro, el estandarte de un águila devorando una serpiente, la mezcla de una inabarcable cultura prehispánica, la nutrida aportación de la colonia y la intransigente lucha por la independencia los llevaron a la conquista de un destino de pueblo grande, de un anhelo patriótico que desde entonces se llamaba México. Vinculados por el credo laico de la soberanía, la libertad, la igualdad y la justicia, a los insurgentes los encabezaba un clérigo fornido, cariancho, de avanzados 50 años, moreno, de gran empuje y voz sonora, hijo de carpintero, de raza mestiza y cultura criolla, quien educó su talento en la calma, pero forjó su carácter en la tormenta. Abrevó del pensamiento político de la Ilustración, encarnó como pocos la pasión por ver a su patria libre y soberana, y asumió como nadie su misión de vida. Tras aquel rostro de barro y esos ojos de carbón, hervía un volcán, José María Morelos y Pavón. Al recordarlo, advirtió el poeta López Bermúdez, se siente contemplar el poderío de un sol acostumbrado a iluminar la devastación. Para Morelos, el ideal de igualdad dentro del país cobró tanta importancia como el ideal de libertad nacional respecto de España. Y siendo un republicano confeso, el sacerdote entendió la necesidad de asegurar la transformación por medio de la legalidad, pues la libertad implica la sujeción a la norma que el mismo pueblo creó en ejercicio de su libertad y su soberanía. Y justamente para convertir los ideales en ideas y estas en leyes e instituciones, Morelos convocó a un Congreso insurgente constituyente. En el Congreso de Anáhuac, allá en Chilpancingo, expuso los sentimientos de la nación, documento en el que, tras años de lucha no exenta de reflexión, consiguió sintetizar su visión de una constitución futura. Andrés Quintana Roo
relataría que Morelos, a su modo, decía, incorrecto a veces, sembrado de modismos, le desenvolvió sus creencias sobre los derechos del hombre, la división de poderes, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de comercio y todos esos admirables conceptos que apenas entreveía la Europa misma a la luz que hicieron los relámpagos de la Revolución Francesa. Al prescribir que se moderaran la opulencia y la indigencia y se aumentara el jornal del pobre, que mejoraran sus costumbres para alejarlo de la rapiña y el hurto, entre otros sanos preceptos, el Rayo del Sur impregnó de filosofía social a la independencia. Atónitos, anegados en aquella elocuencia a un tiempo sencilla y grandiosa, los congresistas reconocieron en las palabras de Morelos lo que sentía y pensaba toda la gente. Vanguardistas, de corte republicano y social, esas posiciones dieron profundidad y contenido a la lucha de ese pueblo enardecido que habría de convertirse en nación. Si Chilpancingo fue un esbozo del constitucionalismo mexicano, Apatzingán fue la concreción de una constitución en el más amplio sentido de la expresión. Aquí mismo, hace 203 años, la esperanza venció a la duda. La audacia triunfó sobre el temor de un puñado de legisladores que se atrevieron a sugerir trayecto y destino a la patria. Y así se aprobó el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Al inscribir la denominación de América Mexicana, nació jurídicamente nuestra identidad nacional, y con ella la reflexión colectiva y trascendente para definir no solo quiénes somos y de dónde venimos, sino quiénes deseamos ser y hasta dónde vamos. El decreto proclamaba la soberanía, la piedra angular de cualquier Estado-nación. Esa expresión, soberanía, que se compone de dos partículas, super, omnia, que significa en latín que por encima de todo y de todos está la voluntad y el poder del pueblo, y que éste había decidido ser independiente, pues la soberanía es a los pueblos lo que la libertad a las personas, condición indispensable para decidir qué hacer con la vida misma y vivirla con libertad y justicia, tener condiciones para ser felices. Con meridiana claridad, esa Constitución reconocía la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad como derechos de las personas, y que estos eran inalienables, intocables, sobre ellos no cabía la discusión. Esa Constitución señera definió la forma de gobierno republicana para oponerse a la tiranía. Ahí nació nuestra división de poderes, precisó la Constitución. 3 son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar las leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. Estos 3 poderes no deben ejercerse por una sola persona ni por una sola corporación. Eso era absolutismo. La Constitución de Apatzingán creó un novedoso sistema electoral e incorporó la idea de la supremacía constitucional y su defensa. En el 203 aniversario de la promulgación de esa Constitución ejemplar, los sentimientos de la nación emergen para recordarnos que somos legatarios de una semilla sembrada en esta tierra caliente michoacana, que aquí floreció nuestra constitucionalidad
que habría de afincarse al culminar la independencia, desplegarse en 1824, consolidarse en el 47, resplandecer en la Reforma, trascender el porfiriato, emerger en la Revolución y gozar de estabilidad durante el siglo pasado. Morelos y quienes lo acompañaron y luego lo sucedieron ya hicieron su parte. Los siguientes pasos en el camino de la libertad, la dignidad, la justicia y la prosperidad han correspondido a sucesivas generaciones, incluida la nuestra. Hace décadas, México inició un proceso, un conjunto de hechos protagonizados por la sociedad y el gobierno, compleja sucesión de fenómenos sociales, coyunturas electorales, liderazgos plurales y complementariedad de visiones de país, adaptación progresiva de un régimen jurídico y político a una sociedad que siempre reclama mejorar, un nuevo estado de cosas. La disputa por el poder se abrió, se amplió, se legalizó y se legitimó, alcanzando un momento climático hace justamente 20 años, cuando ningún partido logró la mayoría en la Cámara de Diputados. La cadena de cambios institucionales y políticos desembocó incluso en 2 alternancias en la presidencia de la República. Y en la segunda, el titular del Ejecutivo impulsó el paquete reformista más grande de la historia. Solo en el actual sexenio se han realizado 154 de las 703 reformas que ha tenido la Constitución en 100 años, lo que hace de este gobierno el más reformador de todos los tiempos, encabezado por quien, promoviendo leyes, sabe que escribe historia, Enrique Peña Nieto. Jefe de las instituciones, el presidente asumió el liderazgo político que implicó conocer y considerar las iniciativas provenientes de todo el espectro político. Tuvo talante y talento, es decir, disposición a escuchar y talento para hacerlas compatibles entre sí, haciendo gala de convicción democrática e impulsarlas hasta aprobarlas por el poder revisor de la Constitución, esto es, por la mayoría calificada del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados. Es, para decirlo en síntesis, un triunfo de la política, un triunfo del constitucionalismo, una batalla más ganada por José María Morelos y Pavón, transformando 9 grandes aspectos de nuestra Constitución. Hoy tenemos una ley fundamental que transforma la realidad social. Con ella estamos dando viabilidad económica al país en un contexto global que al inicio del sexenio apenas se imaginaba. México no solo ha cambiado su estructura financiera, sino que no ha dejado de crecer por encima de nuestros socios del sur y del norte, y más que el promedio de los países de Asia y Europa. Potencia exportadora, nuestra nación ahora mismo redefine desde una posición de inteligencia, de realismo y de dignidad nuestros acuerdos comerciales con Norteamérica y listos para hacerlo con el resto del mundo. Con finanzas nacionales sanas, ya mejoran las finanzas familiares de los mexicanos. Más de 3 millones de empleos formales generados son mucho más que un récord que no se había alcanzado. Es la confianza renovada de millones de personas como nosotros, que sobre base cierta ya vislumbran un futuro próximo y mucho mejor para ellos y para quienes más quieren. Tarifas de servicios públicos y privados a la baja,
al tiempo de niveles de recaudación a la alza. Esto implica mucha mayor conectividad de México con el mundo y sobre todo abre nuevas posibilidades de prosperidad para muchos que estaban rezagados. El poder público se ha redistribuido para ser más eficaz. El Ejecutivo se ha desprendido de facultades y recursos que ahora cumplen y ejercen otras y nuevas instancias, algunas autónomas y colegiadas en su toma de decisiones, y muy subrayadamente a favor de estados y municipios, en particular consolidando en estos años una tendencia que fortalece en cada episodio las finanzas públicas de ambos ámbitos de gobierno. El todavía paulatino, pero inexorable fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, con más y mejores dispositivos jurídicos e institucionales, abocados a la procuración de justicia, la competencia económica, la transparencia y la rendición de cuentas, y subrayadamente al combate a la corrupción en un dispositivo único en el mundo, en manos de los ciudadanos. Todo esto vaticina una mejoría económica que los inversionistas ya observan y que los impulsa a confiar crecientemente en nosotros. Ese será el mayor legado del gobierno actual y de todos quienes estamos consolidando nuestra democracia. El restablecimiento de la confianza, primero en nosotros mismos, la confirmación de que somos capaces de reponernos a todo, incluso a la furia desencadenada de la naturaleza. En suma, esta es la generación de la transformación profunda de México. El mérito ha sido, es y será de todos los mexicanos. Y ahora, por supuesto, de esta generación plural y políticamente generosa y muy responsable, de una sociedad cada vez más demandante y organizada, que no solo apremia los resultados, también formula propuestas innovadoras y está dispuesta a participar. Fuerzas políticas, todas, que sin arriar banderas han contribuido a generar un espacio de neutralidad partidaria para privilegiar los acuerdos. Medios de comunicación que impulsan el proceso democratizador. Políticos de todo signo partidario que han sabido siempre encontrar un tema, un modo y un medio para proponer algo constructivo. Intelectuales que con protesta y con propuesta no han dejado de estar siempre al lado de la ciudadanía. Empresarios que no han parado de arriesgar, siempre apostando por la creatividad y la prosperidad. Trabajadores cuya disciplina y capacidad ya resultan proverbiales y llaman la atención del mundo entero. Estudiantes que han aceptado y asumido el reto de competir en escala global, siempre en actitud de ganar. Toda una generación de mexicanos cada día más y mejor representados para ejercer en los hechos la soberanía que hace más de 200 años en este lugar se reivindicara, particularmente en los poderes legislativos, locales, federales, por senadores, por diputados, quienes hemos hecho de la pluralidad política productividad legislativa, de gobernadores, de presidentes municipales, que sin fusionar ni dividir, sino articulando, poniéndose de acuerdo, porque no hay ciudadanos federales, estatales y municipales, solo gente que exige y tiene razón ser servida adecuadamente. Trabajemos entonces, y Michoacán es un estado emblemático, para restablecer completamente la seguridad, tarea en la que ninguno puede estar al margen.
porque la seguridad no solo es la que tiene que ver con los bienes y la integridad de las personas, es la seguridad que da certeza, es la seguridad para poder ejercer la libertad y alcanzar la justicia. Señoras y señores, nuestro proceso histórico, que no sin dificultades hemos construido juntos los mexicanos y del cual bien haríamos en sentirnos orgullosos, no por darnos ya por satisfechos, pero sí para cobrar nuevo impulso, porque es la acreditación de que juntos siempre podremos. Retadores, los meses y los años por venir serán para proceder como en su momento lo hiciera Morelos, perseverando en el esfuerzo, manteniendo la dirección del proyecto nacional y acelerando los resultados. Nosotros, esta generación, los herederos de esa historia de triunfo, iniciada por Hidalgo, fraguada por Morelos, defendida por Juárez, reivindicada por Carranza, institucionalizada por Plutarco Elías Calles, debemos asumir con pasión la responsabilidad de actuar como lo sugirieron los sentimientos de la nación, con constancia y patriotismo. Constancia, que es perseverar en el esfuerzo, y patriotismo, que es hacer más grande a la patria. Y patria significa la tierra de nuestros padres, la que inexorablemente lo será de nuestros hijos. Felicidades.